El amanecer dibuja una línea plateada sobre el camino que sale de Egipto. 11 hermanos cabalgan con sacos llenos y corazones más ligeros. Sobrevivieron al banquete. Sobrevivieron a la sospecha. Por primera vez en años parece que el pasado podría quedarse enterrado bajo la arena. Golpes de cascos, penachos de polvo, una voz como trompeta. ¿Por qué han pagado el bien con mal? El mayordomo del gobernador irrumpe con soldados como un trueno. Todos se quedan inmóviles. Las palabras caen como hierro. Bien con mal. Es la frase que ha perseguido a estos hombres desde Dotán, desde que los gritos de un hermano fueron cambiados por plata y silencio. El mayordomo enuncia el cargo la copa de plata del propio gobernador, la que se dice que usa para adivinación, ha desaparecido. Registren cada saco. Enlíneenlos. Del mayor al menor. Los sacos se abren con chasquidos de cuchillo. Grano de Rubén, grano de Simeón, grano de Leví. La risa es nerviosa pero crece. Esto debe ser un malentendido. Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Judá, la hoja se desliza en el último saco, el de Benjamín. Un brillo duro. La copa. El mundo se inclina. Nadie habla. Los ojos del mayordomo lo dicen todo. Ahí está. Prueba. Ahora se abre de par en par la vieja ruta de escape. El mayordomo la ofrece con misericordia burocrática. El culpable se quedará. El resto de ustedes son libres. En otro tiempo, esa frase habría sido un regalo. Años atrás dejaron a un hermano en el dolor y regresaron a casa con un relato. Mantuvieron sus túnicas limpias a su padre consolado y su secreto a salvo. Pero algo es diferente. Las vestiduras se rasgan. El polvo les llena la boca. Nadie se mueve hacia el camino. Nadie susurra. Benjamín puede con esto. Vuelven a ensillar juntos girando como un solo cuerpo hacia la ciudad que acaban de dejar. Es como si el duelo por fin les hubiera enseñado la solidaridad. Esta es la verdad bajo el espectáculo, la prueba de José. No trata de un robo. Trata del carácter bajo presión. Él prepara el escenario donde el viejo pecado podría repetirse con óptica más limpia. Sin cisterna, sin caravana, solo una tecnicidad legal y una salida conveniente. La pregunta, ¿son estos los mismos hombres que cambiaron a un hermano por alivio? ¿O ahora sienten el peso del corazón de un padre y el futuro de un hermano menor como si fueran propios? Así es como se reconstruye la confianza después de la traición. No con grandes discursos al principio, sino con movimientos pequeños y decisivos, en el momento en que el instinto de supervivencia es barato y la compasión costosa. Muchos de nosotros conocemos este camino. La reunión de auditoría, la intervención familiar, la llamada nocturna, en la que el error de un amigo podría salpicar tu reputación. Lo más fácil es dejar que lo enfrenten solos. Yo no estuve involucrado. No es mi problema. Que las consecuencias les enseñen. A veces las consecuencias sí enseñan. Pero a veces el amor se queda al lado del acusado, el tiempo suficiente como para aprender cómo se ve realmente el arrepentimiento. Mira la primera señal de reparación de los hermanos, responsabilidad compartida. No deciden el destino de Benjamín a distancia. No votan con silencio. Regresan hacia Egipto como un solo cuerpo, con las vestiduras rasgadas, el corazón expuesto, listos para enfrentar lo que el gobernador disponga. Esto no es absolución, es disponibilidad. Dice, no abandonaremos al vulnerable para salvar el pellejo. Para cualquiera que intente reconstruir lo que se rompió: matrimonio, amistad, equipo. Este es el movimiento inicial. Ponte de pie junto a la persona a la que alguna vez dañaste o defraudaste. Rechaza las salidas de antes. Rechaza la manipulación del relato. Vuelvan juntos al lugar difícil. Solo entonces el siguiente paso, reconocer, ofrecer, sustituir, puede tener sentido. La copa destella la luz de la mañana. Se siente como una trampa, pero en realidad es un espejo. Y en él, por primera vez, los hermanos no ven a 11 individuos. Ven a una familia.
En los primeros minutos después de una crisis, elige la solidaridad por encima de la autoconservación. La reparación comienza cuando rechazamos la salida fácil y nos mantenemos juntos para enfrentar la verdad. Antes de la copa estuvo el hambre. Empieza como un rumor en el viento, campos fallando más allá del Nilo, precios disparándose en el mercado, caravanas que transportan grano sellado con el emblema de Egipto. Luego se arrastra hasta las tiendas de Jacob. Los tarros de harina se sienten más livianos. Las madres cuentan los panes con ojos que no se encuentran. Los hombres comen, y aún así se sienten vacíos. La hambruna reduce una casa de la risa a la logística. ¿Por qué solo se miran unos a otros? Dice por fin Jacob la frase a la que todo líder llega cuando las reuniones reciclan el miedo. Egipto tiene comida, vayan. Por lo tanto, 10 hermanos viajan al sur dejando a Benjamín, el hilo que quedó de Raquel en casa envuelto en la cautela de un padre. En la frontera la burocracia es ágil. Dentro del palacio es brutal. El gobernador interroga como quien conoce el olor de la mentira. Ustedes son espías, no somos hijos de un solo hombre. 12 alguna vez, ahora uno ya no está, y el menor está con el padre. Los ojos del gobernador se endurecen, lo pondrá a prueba. Así pues, Simeón es atado delante de ellos, hierro en las muñecas para igualar el hierro que una vez se puso en los tobillos de José. Parpadean ante la simetría como gente que despierta de un sueño a la consecuencia. El grano se mide en sus sacos. El precio parece suficiente hasta que el miedo se hunde más hondo. Su dinero viaja de regreso con ellos escondido en la boca de los sacos como una broma de la providencia. Esto debería ser alivio. En cambio es un pico de pánico. Si el gobernador cree que robaron el próximo viaje, será una trampa. Lo cuentan todo en la tienda de Jacob. El grano, la ausencia del hermano encadenado. La extraña bondad que se siente como una emboscada. Traigan a su hermano menor, dijo el gobernador. Entonces sabré que son hombres honestos. Pero los hombres honestos no tienen sangre en las manos. Y los padres que han enterrado a un hijo preferido no se arriesgan con el último de esa línea. La respuesta de Jacob es un pero tajante. No. José se ha ido, Simeón se ha ido. Y quieren llevarse a Benjamín. Todo esto se ha puesto contra mí. La casa se inclina hacia la desesperación. El tiempo es un contable cruel. Pasan semanas. Los graneros se vacían. Así la presión que era política se vuelve personal. El hambre atraviesa el sentimentalismo y fuerza la claridad. Rubén ofrece un trato temerario a sus propios hijos como garantía, palabras que suenan grandes y no le cuestan nada. Jacob no cambiará a sus nietos para ganar una discusión. La hambruna se profundiza como se profundiza el invierno, no una tormenta, sino una larga y molida sustracción. Entonces, habla Judá. Su voz lleva ahora un peso distinto, el peso de alguien que se ha enfrentado a sí mismo en un espejo que no pidió. Envía al muchacho conmigo, dice, yo seré prenda por su seguridad. No alarde. Prenda. Ata su futuro al futuro de Benjamín con un nudo que no puede desatar sin deshonra. Así el no del padre se dobla hacia un sí a regañadientes. Lleven regalos, bálsamo, miel, nueces, pistachos, símbolos de una tierra aún capaz de dulzura. Lleven el doble de dinero para cubrir cualquier ofensa percibida. Lleven a Benjamín. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia delante de aquel hombre, dice Jacob. Mitad oración, mitad soltura. Y si he de ser privado, seré privado. Detente en esa frase. El control tiene límites. Para Jacob el límite es el miedo a perder al último hijo de Raquel. Para muchos de nosotros, el límite es dejar que un proceso se desarrolle y pueda confirmar nuestro peor recuerdo. Pero la confianza no puede reconstruirse bajo un poder de veto permanente. Alguien debe arriesgar. Alguien debe asumir un costo. Alguien debe hacer avanzar la historia, aunque el resultado no esté garantizado. Esta es la contrafuerza que hace posible lo que sucede con la copa. Sin semanas de vacío, nunca regresan. Sin Simeón, bajo custodia, nunca enfrentan su pasado. Sin la rendición a regañadientes de Jacob, Benjamín nunca se pone en el lugar donde la gracia será probada. Hambruna, miedo, custodia, costo.
Dios no desperdicia nada de eso. Convierte el plan de supervivencia de una familia en un crisol de carácter. Traducción moderna. La escasez sazona toda reconciliación difícil. El déficit presupuestario que obliga a un equipo a revisar viejos errores. El invierno matrimonial que termina la complacencia. La crisis familiar que saca a la superficie secretos enterrados. A menudo oramos por alivio. Rara vez oramos por el tipo de presión que exprime la honestidad. Sin embargo, aquí la presión es misericordia con dientes. Empuja a los hermanos hacia una segunda oportunidad y empuja a Jacob hacia una fe rendida más grande que su duelo. Para cuando la caravana vuelve a apuntar al sur, llevan algo más que nueces y plata. Llevan una postura distinta. No mentiremos para salir. No cambiaremos a un hermano por la comodidad de los demás. Enfrentaremos las consecuencias y pagaremos lo que haya que pagar. Así, cuando la acusación del mayordomo llegue en la parte 1, caerá sobre hombres que ya están aprendiendo a decir la verdad. La presión no arruina el arrepentimiento, lo revela. Deja que la escasez y el miedo te conduzcan a compromisos honestos, costos reales, y control rendido, no a atajos que repiten la herida. La noche se reúne sobre Canaán como una respiración contenida. Las fogatas de cocina están bajas, las discusiones más bajas aún. Han ensayado las opciones hasta el cansancio: aguantar, racionar más, vender ganado, orar por un cambio del clima. Nada de eso trae a Simeón a casa. Nada de eso pone grano en la mesa mañana. El único camino hacia adelante pasa por Egipto, y por la única condición que Jacob no soporta, Benjamín debe ir. Así los hermanos se estancan intercambiando propuestas que no les cuestan nada. Rubén va primero con una oferta espectacular pero vacía: toma a mis hijos como garantía. Es el tipo de promesa que suena heroica y arriesga la vida de otros. Jacob ni siquiera la dignifica. Ya ha enterrado a un hijo de Raquel. No apostará con el otro y no hipotecará a los nietos para calmar el miedo de un padre. El aire de la tienda está cargado de estancamiento. Entonces se pone de pie Judá. Es el mismo Judá que una vez propuso una venta en Dotán, el hombre capaz de empaquetar la crueldad como lógica. Pero desde entonces estuvo Tamar, un espejo que se negó a halagar un ajuste de cuentas, que le enseñó cuánto cuesta estar equivocado. Por lo tanto, cuando habla ahora, lo hace sin fanfarronería. Yo saldré por fiador del muchacho, le dice a Jacob, eligiendo una palabra que significa más que prometo. Significa: cuenta su destino a mi cargo. Cárgame la pérdida si hay pérdida. Hazme a mí quien pague si algo sucede. La fianza es diferente de la disculpa. La disculpa dice: siento el peso. La fianza dice: cargo el peso. La disculpa vive en la boca. La fianza vive en el calendario, en la cuenta bancaria, en el libro de reputación. Judá no ofrece a sus hijos ni un gesto simbólico. Ofrece lo más costoso que tiene: su propio futuro. Así el estancamiento se mueve. A un padre que no pudo ser persuadido por discursos lo conmueve el sacrificio. No sacrificio en teoría, sino en depósito. Desde esta noche, el nombre de Judá queda atado a la seguridad de Benjamín, como dos cuerdas trenzadas. La resistencia de Jacob no se derrumba, se rinde. Eso es distinto. Prepara regalos: bálsamo, miel, nueces, pistachos, una pequeña ceremonia de buena voluntad tan antigua como el comercio. Añade el doble de dinero, devolviendo lo que no se retuvo a propósito, cerrando un bucle que el miedo podría malinterpretar. Y luego hace lo más difícil que un protector hace jamás: bendice un riesgo que no puede controlar. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia. Ora abriendo la mano donde el duelo antes la cerraba. Si he de ser privado, seré privado. Las palabras caen como piedras sobre un altar. Así la caravana se forma antes del amanecer. ¿Por qué detenerse en este momento? Porque cada paso futuro, la solidaridad en el arresto, la sustitución en el tribunal, la revelación en la cámara, descansa. En esta decisión alguien creíble asumió responsabilidad por adelantado. En la reparación de la confianza, casi siempre hay un momento Judá, un cónyuge que ofrece transparencia financiera sin que se lo exijan.
Un gerente que pone su propia evaluación en juego para cubrir a un miembro junior. Un hermano que acepta ser el punto de contacto, recibir las llamadas nocturnas, presentarse aunque sea incómodo. No porque causó el problema, aunque a veces sí, sino porque el amor requiere un portador y la reparación requiere un garante. Pero esto no invita a la manipulación. Ese es el temor y es válido. Por lo tanto, una fianza sabia nombra alcance y costo. La prenda de Judá es clara: llevar al muchacho allá y traerlo de vuelta. Hazme responsable si no. No promete controlar cada variable en Egipto, reescribir las políticas del gobernador, ni ganarle a la hambruna. Promete ser la persona que no desaparece cuando el riesgo se dispara. Ese es el latido de la credibilidad. Sabes exactamente lo que ha prometido y exactamente cómo medir si lo cumplió. En el mundo antiguo, la fianza era legal, pública, vinculante. En el nuestro, puede verse como firmas en un plan de pago, un calendario de sesiones de consejería con asistencia registrada. Restricciones de acceso que eliges no recientes para reconstruir seguridad. Puede verse como poner tu nombre en un mensaje que dice: si esto falla, llámame primero. Es costoso porque es visible. Es transformador porque es voluntario. Cuando por fin amanece y los burros se acomodan bajo la carga, Benjamín no viaja solo. Viaja bajo el nombre de Judá. Así, cuando el mayordomo ofrezca más tarde la salida limpia, el culpable se queda. El resto se va. Judá ya está inscrito en otra historia. No puede irse porque su futuro está atado a una promesa. No se irá porque el amor templado por el fracaso y el arrepentimiento por fin se ha vuelto lo bastante fuerte para sostener. La confianza no regresa en alas de una disculpa. Vuelve día a día sobre las piernas de un compromiso. Esta noche una casa en Canaán aprende esa diferencia. Mañana lo hará un imperio. La verdadera reparación requiere verdadera fianza, poner tu propio nombre, tiempo y futuro en juego de maneras específicas que puedan medirse. Discúlpate, sí, pero luego empeña tu palabra con costos que estés dispuesto a cargar. Entran en una casa que huele a cítricos y piedra. Hay jofainas junto a la puerta. Los ciervos derraman agua sobre manos abiertas. El miedo viaja con ellos zumbando en las costillas. El gobernador ha ordenado una comida al mediodía. ¿Una trampa disfrazada de hospitalidad? ¿O misericordia envuelta en protocolo? Por lo tanto, ensayan su honestidad. ¿Sobre el dinero? Comienzan con el mayordomo apresurándose a devolver lo que encontraron en sus sacos. Él lo desestima con una sonrisa que no revela nada. Se sacrifican animales. Se disponen mesas. Conducen a los hermanos a un salón donde todo, columnas, copas, incluso el piso bruñido parece mirar. Entonces el detalle que corta la respiración. Tarjetas de lugar sin nombres. Y aún así la disposición es perfecta del mayor al menor. Rubén, primero; Benjamín, último. ¿Cómo? Se cruzan miradas que dicen lo mismo: este hombre sabe demasiado. O los dioses le susurran, o tiene un expediente sobre su familia más grueso que un libro de cosechas. Por lo tanto, el asombro trepa por la espalda del tipo que se siente como maravilla y peligro trenzados. Se añade una rareza cultural. Los egipcios comen aparte de los hebreos. Es una línea de pureza y de orgullo, de esas que te dicen cuál mesa es tuya y cuál es de ellos. José come solo una figura apartada por rango y por misterio. Los hermanos se sientan juntos, una unidad extranjera bajo observación. Los siervos llevan platos que relucen de grasa y especias. Los primeros bocados sacuden algo del pavor. La risa se afloja. El alivio coquetea con los bordes del cuarto. Luego, la siguiente calibración. Llega el plato de Benjamín y luego otro y otro, hasta que tiene 5 veces lo que cualquiera. Es casi cómico, carne apilada como un pequeño cerro pan, como de festival. Pero no es un chiste. Es un punto de presión recordado, presionado a propósito. Años atrás, un hermano menor vestido de favor encendió el delito. Por lo tanto, José sube el volumen del favor otra vez para ver qué música suena en sus corazones. El siseo de la envidia o el aplauso del afecto. Nadie vuelca la mesa. Nadie sisea. Claro.
Los hermanos hacen lo que empieza a hacer la gente sanada, disfrutan el momento juntos. Brindan. Pasan comida hacia Benjamín en lugar de contar. Dejan que la abundancia sea abundancia sin arrastrar la justicia al centro del banquete. No es que la justicia no importe, es que este no es el lugar para convertirla en arma. Es el lugar para notar si el veneno viejo todavía corre por la sangre. Desde la silla del director, esta escena es un estudio de variables controladas. José quita la escasez. Por lo tanto, la envidia no tiene coartada fácil. Acomoda el orden de nacimiento. Por lo tanto, no se puede culpar a la casualidad. Sirve más al menor. Por lo tanto, lo que antes era intolerable, ahora es ineludible. Amabilidad, rareza y exceso se trenzan en un solo diagnóstico prolongado. Son ustedes los hombres que solían ser. Las salas modernas tienen sus propias porciones quíntuples. Un colega recibe la conferencia magistral. Un hermano es objeto de afecto inesperado tras un largo invierno. A un compañero de equipo lo elogian en público por un trabajo que ayudaste a hacer posible. Por lo tanto, tu corazón se sienta a un banquete con un recuerdo antiguo. Te encoges por dentro y cuentas. O celebras en voz alta porque el favor para ellos no significa hambruna para ti. Las comunidades sanadas pueden aplaudir sin añadir notas al pie invisibles. Las lecturas comunes tratan el banquete como relleno color entre la hambruna y el arresto. Pero si te pierdes el banquete, te pierdes una prueba crucial. La capacidad de los hermanos para disfrutar la porción de otros sin quejarse se convierte en base para lo que sucede después en el camino. La reparación es una coreografía de muchos pasos pequeños: el regalo, los asientos, la porción, la risa. Para cuando el mayordomo los alcance, José ya sabe algo que el público apenas está aprendiendo. La envidia está perdiendo su asfixia. Deja que esta mesa predique. A veces Dios te sienta junto a una abundancia que no es tuya para exponer lo que está o no sanado en ti. No es castigo, es preparación. Si puedes alegrarte por Benjamín cuando los platos están pesados, es más probable que te mantengas con Benjamín cuando los platos estén vacíos y vuelen las acusaciones. La alegría por el favor ajeno entrena los músculos que necesitarás para la lealtad bajo presión. Se van llenos estómagos, sí, pero también un poco más llenos unos de otros. Por lo tanto, la prueba que espera en el camino tiene una oportunidad real de ser superada. Aprende a celebrar el favor de otro sin convertirlo en un referéndum sobre tu valor. La alegría por la porción ajena es un ensayo para la lealtad cuando llegue la presión. Antes del amanecer, José escribe instrucciones que se sienten como acotaciones escénicas. Llenen sus sacos, devuelvan su dinero. Y esta es la aguja que ensarta toda la prenda: pongan mi copa de plata en la boca del saco del menor. No escondida en el fondo, no metida donde solo un ladrón podría hallarla. Justo arriba para que la luz la encuentre rápido. Luego déjenlos ir, dejen que saboreen la seguridad. Dejen que crean que la historia terminó. ¿Por qué una copa? ¿Y por qué de plata? En los tribunales egipcios, la vasija de beber de un gobernador era un distintivo de estatus, como un anillo de sello del que se podía sorber. Esta llevaba un rumor consigo: el mayordomo dirá que el Señor la usa para adivinación para ver. Si José practicaba realmente ese arte es irrelevante. La afirmación eleva la apuesta. Una copa faltante no es hurto menor. Es sacrilegio contra el poder del Estado y su supuesta visión. Por lo tanto, el cargo es innegable, la evidencia dramática y el momento público. Nada de acuerdos a puerta cerrada. Nada de negación plausible. Los hermanos deben responder donde todos puedan mirar. José no está recreando Dotán por otros medios. Está construyendo un escenario que apunta a la fractura exacta que los quebró abandonar al hijo menor favorecido y salvarse. Años atrás, celos más oportunidad fueron iguales a traición. Por lo tanto, su estrategia recrea la oportunidad sin crueldad. Sin cisterna. Sin cadenas. Solo una salida limpia que ofrece el mayordomo. Solo el culpable se queda. Esa frase suena misericordiosa para la multitud y homicida para una conciencia que recuerda desgarrar un manto y embolsarse plata. El brillo y la misericordia de la prueba está en su timing.
Si José la hubiera lanzado en el primer viaje, habrían retrocedido a modo supervivencia y mentido por instinto. Si hubiera esperado hasta después de revelarse la prueba, se volvería coerción disfrazada. Aquí, después de un banquete de favor y una noche de risa después de regalos intercambiados y miedo rebajado, elige la mañana siguiente la hora en que el carácter habla sin ensayo. Por lo tanto, lo que hagan después no será una respuesta al terror, sino a la verdad. Observa también la óptica. La copa está en el saco de Benjamín, no en el de Judá ni en el de Rubén. Esa elección presiona el nervio más tierno de la familia. Benjamín es José, sin el manto de colores, hijo de Raquel, el hilo restante del amor de una madre. Perderlo es quebrar la luz que le queda a Jacob. Los hermanos no pueden decirse, estará bien. Padre puede soportarlo. Saben que no puede. Por lo tanto, mantenerse con Benjamín significa mantenerse con el corazón del padre, no solo con el destino de un hermano. No es injusto plantar evidencia. Es un rechazo moderno válido. La Escritura no nos pide imitar el método de José, sino entender su sabiduría. No intenta probar un delito, está probando una confesión. Han cambiado estos hombres. Los líderes hacen algo similar cuando verifican el arrepentimiento creando condiciones controladas donde los patrones pasados podrían resurgir. No reinstalas acceso de administrador el primer día. Ejecutas un escenario. No devuelves la tarjeta de la empresa tras una disculpa. Observas cómo alguien maneja un fondo menor con auditorías. Probar no es venganza, es mayordomía del futuro. El libreto del mayordomo es perfecto. Los alcanza con indignación formal. ¿Por qué pagar el bien con mal? Una línea que hace eco de su historia como un grito en un cañón. Anuncia el uso sagrado de la copa para magnificar la ofensa. Propone una pena limitada, el exacto resquicio legal por el que sus antiguos yoes habrían corrido. Luego registra los sacos del mayor al menor construyendo suspense, hasta que la hoja abre el saco de Benjamín y la plata guiña como un veredicto. Por lo tanto, los hermanos deben elegir protegerse a sí mismos o proteger a quien se parece al antiguo rival. Aquí está el ángulo pastoral que no podemos perder. José no está probando si pueden sentirse mal. La culpa es fácil. Está probando si cargarán con peso. Rasgan vestiduras. Regresan voluntariamente. Hablan por el vulnerable. Se ofrecen a sí mismos. Estas son las monedas de la reparación de confianza. No solo lágrimas, sino atar tu futuro al bien de aquel a quien una vez dañaste. Y el timing también es para el corazón de José. La estrategia lo ha mantenido a salvo. El amor lo hará vulnerable. Antes de revelar su nombre y abrir las compuertas, necesita saber que la reconciliación no pondrá a Benjamín en un nuevo fuego cruzado. Los reconciliadores sabios preguntan, ¿el sistema es diferente o solo el sentimiento? Esta prueba responde con conducta, no con discursos. Por lo tanto, cuando Judá dé el paso al frente para ofrecer sustitución, las lágrimas de José serán fe, no fantasía. Para nosotros, la copa de plata se vuelve una metáfora del cambio verificado. Crea condiciones donde los viejos reflejos normalmente ganarían. Favorece a otro, elimina excusas. Ofrece una salida fácil y observa. Si el amor se mantiene y el yo se reduce, la confianza puede crecer. Si los viejos patrones regresan a la carrera, la misericordia aún puede ofrecerse, pero la responsabilidad debe seguir limitada. El perdón es gratis. El acceso renovado se gana. Los hermanos cabalgan al amanecer creyendo que la historia terminó. La copa dice que la historia por fin es honesta. La reconciliación sabia prueba la conducta transformada bajo una presión familiar. El perdón abre la puerta. El cambio verificado decide cuán abierta puede mantenerse con seguridad. Los caballos levantan una pequeña tormenta mientras el mayordomo los arrella de regreso hacia la ciudad. Nadie discute precios ahora. Nadie habla de estrategia. El camino que hace una hora se sentía como libertad, ahora se siente como un embudo estrechándose hacia el juicio. Cada golpe de casco dice la misma palabra: elijan. Por lo tanto, la elección más fácil se presenta primero. El mayordomo ya les ha dado una rampa de salida. Solo el culpable se queda. La ruta de menor resistencia
Es declarar un trágico malentendido, soltar un encogimiento de hombros apesadumbrado y cabalgar a casa con una frase medio cierta. Hicimos todo lo que pudimos, pero los hermanos no la toman. Rasgan sus vestiduras la señal antigua que dice: este dolor también es mío. El sonido de la tela que se desgarra es el sonido de un guión viejo hecho trizas. Benjamín espera joven silencioso con el peso de una casa sobre los hombros. No es José, pero rima lo suficiente con José como para despertar la memoria. Por lo tanto, los hermanos se niegan a dejarlo enmarcado en una historia que rompería a su padre. Se dan la vuelta como un solo cuerpo regresando a Egipto bajo la nube de sospecha que podrían haber dejado atrás. No son grandes discursos los que los mueven. Es un duelo compartido que se niega a convertir al menor en chivo expiatorio para salvar a los mayores. Dentro del recinto el protocolo se vuelve a imponer puertas guardias ojos que miden la culpa por la postura. El mayordomo los conduce hasta la presencia donde se fabrican los veredictos. El rostro de José es inescrutable, la neutralidad ensayada de un hombre que ha aprendido a guardar las tormentas por dentro. Ha creado una prueba. La dejará correr. Por lo tanto, los hermanos deben hablar por sí mismos. Judá va primero no con la ley, sino con la verdad. Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. Dice en esencia no confesando hurto, sino confesando una historia. No aparta la copa. Trae su pasado. Los demás se ponen a su lado hombro con hombro ofreciéndose como unidad. Seremos tus siervos. No es el movimiento legal correcto. Es el movimiento moral correcto. Por lo tanto, José aprieta el tornillo lejos de mí hacer eso. Solo el hombre en cuya mano se halló la copa será mi siervo. El resto suban en paz a su padre. La trampilla vuelve a abrirse. La rendija original del mayordomo regresa ahora sellada por el propio gobernador. Tómenla. Es lícita. Es razonable. Sálvense. Pero la solidaridad ha echado raíces. Los hermanos no se mueven. Rasgar vestiduras en el camino pudo haber sido teatro. Mantenerse aquí es prueba. Sus rostros lo dicen sin rodeos. Si Benjamín se queda, nos quedamos. Si Benjamín paga, pagamos. No vamos a repetir Dotán con ropa más elegante. ¿Por qué importa esto para reparar la confianza? Porque la traición en el fondo es un voto por el yo sobre el nosotros. Elige el alivio personal sobre el costo comunitario. Por lo tanto, el antídoto debe ser más que una disculpa. Debe ser lealtad concreta bajo presión. En las familias se ve como presentarse juntos a la reunión difícil y decir: estamos aquí hasta que esté bien. En los equipos se ve como negarse a que un colega junior cargue con toda la caída cuando una voz senior pudo haber prevenido el desastre. En los matrimonios se ve como cargar con la administración del cambio, no externalizar el costo emocional a la parte herida. Las lecturas comunes se enfocan en la inocencia de Benjamín y pasan por alto la transformación de los hermanos. Benjamín es el centro del cargo, pero no el centro de la prueba. La prueba ilumina el espacio entre los hermanos. ¿Te pararás ahí? ¿Lo llenarás con tu presencia, tu nombre, tu futuro? ¿O dejarás que el silencio haga el trabajo sucio del abandono? La copa de plata expone carácter, pero el camino de regreso muestra comunidad. Y esto no es sentimental. La solidaridad es costosa. Arriesga prisión, pérdida de ingresos, la mueca de un tribunal que prefiere transacciones limpias a lealtades desordenadas. Puede significar admitir complicidad en faltas anteriores, no para ahogarse en vergüenza, sino para rechazar la mentira que dice: solo el menor tiene la culpa. Por lo tanto, la postura de los hermanos se convierte en una bisagra sobre la que gira toda la narrativa. Sin ella, el discurso de sustitución de Judá sonaría hueco. Las palabras no pesan cuando los cuerpos huyen. Para José, la escena confirma lo que el banquete insinuó: la envidia ha aflojado. La autoconservación ha sido degradada. Puede presionar más no para aplastar, sino para sacar a la luz la confesión más plena, el amor más verdadero. Cuando ofrece la salida legal y ellos la rechazan, no lo alegra su miseria, lo anima su madurez. Está aprendiendo lo que todo reconciliador debe aprender antes de revelar tu corazón: prueba la resistencia del puente. Y nosotros,
A veces el movimiento más cristiforme no es el discurso milagroso, es la decisión de quedarse. Quedarse en la reunión, quedarse junto al señalado, quedarse lo suficiente como para absorber calor que podrías haber evitado. No porque quieras ser mártir, sino porque quieres que la verdad se diga completa y que la reparación comience con todos los que la rompieron presentes para arreglarla. Así los hombres, que una vez vendieron a un hermano, ahora se mantienen con un hermano. El arco se inclina lento, costoso, hermoso. Y porque no se va en la historia, tiene espacio para que Judá haga lo siguiente imposible. La traición elige el yo sobre el nosotros. La reparación elige la presencia bajo presión. Rechaza la salida limpia que abandona al vulnerable. Mantente unido para que la verdad pueda hacer su trabajo. El silencio se estanca en la corte como agua en una cisterna. Los guardias respiran. Los siervos parpadean. El rostro de José está tallado en la piedra fría detrás de él. Solo el hombre con la copa se queda, ha dicho. El resto vayan en paz a su padre. Por lo tanto, todo se inclina hacia la salida. La puerta queda abierta como una sugerencia. El futuro de Benjamín se estrecha hasta una cadena y una lengua extranjera. Pero Judá da un paso al frente, sin guión, sin notas preparadas. Solo una vida que ha aprendido el precio de las decisiones fáciles. No comienza con resquicios legales. Comienza con relación. Mi Señor dice con la humildad de quien ha aprendido el límite de su poder, te ruego que tu siervo hable una palabra. Luego cuenta la historia el padre que ama a un hijo menor, porque otro hijo ya no está la promesa arrancada en una tienda bajo un cielo que se apagaba la prenda que ató el futuro de Judá al regreso seguro del muchacho. Repite detalles como cuentas en un cordón padre anciano, vida frágil, un dolor que podría matar. Por lo tanto, el caso se hace humano, no meramente legal. Ya no se trata de una copa, se trata de un corazón. Judá no esquiva su historia. Dios ha descubierto nuestra culpa, ya había admitido. No confiesa hurto porque el hurto no es el punto. Confiesa ser el tipo de hombres que una vez dejaron sufrir a un hermano mientras comían. Confiesa una capacidad de traición que está en remisión pero debe probarse como tal. Por lo tanto, su discurso es arrepentimiento que se puede pesar, no permitirá que otro hijo de Raquel sea tragado por una máquina egipcia mientras él camina libre. Luego, él giró la línea que rehace a un hombre. Que tu siervo se quede en lugar del muchacho. Ofrece sustitución no como poesía, sino como política. Prisionero por prisionero. Esclavo por esclavo. Coloca su cuerpo entre el muchacho y el veredicto, y traba la puerta hacia Canaán con su propia vida. Llévame a mí para que el muchacho se vaya. Átame a mí para que el padre viva. Judá, que una vez se benefició de la remoción de un hermano, ahora se ofrece a ser removido para que un hermano sea restaurado. Por lo tanto, la lógica del infierno se invierte. Porque esto se convierte en el corazón de la reparación. Porque la traición arma la proximidad, te conozco, por lo tanto puedo herirte más barato. La sustitución arma el amor, te conozco, por lo tanto deja que el daño caiga sobre mí. No es teatro de martirio, es responsabilidad dirigida. Judá el garante se vuelve Judá el sustituto. La prenda madura hasta convertirse en un precio. Escucha cómo argumenta. No con brillantez, sino con carga. Formula el impacto en consecuencias, no en emociones. Si el muchacho no regresa, nuestro padre morirá de pena, y yo llevaré la culpa para siempre. Este es el vocabulario de la credibilidad. No centra sus sentimientos. Centra los resultados medibles que está dispuesto a cargar. Por lo tanto, la corte oye algo más raro que la elocuencia. Un hombre que sabe cuánto pesa su nombre. Las salas modernas necesitan Judás. Un cónyuge que dice: tomaré la reunión que temes, y si sale mal, pon el resultado en mi evaluación. Un hermano que dice: usa mis ahorros para saldar la deuda, pondremos los términos por escrito, y aceptaré las consecuencias si falla el repago. Un líder que dice: aprobé el sistema que permitió esto. Inclúyanme en el plan de remediación. No porque la culpa los persiga, sino porque el amor los impulsa a entrar en un espacio donde alguien debe pagar, y eligen ser ese alguien.
Las lecturas comunes reducen el discurso de Judá a sentimiento. Pero la prueba está en la estructura, pide una transferencia de responsabilidad. Está dispuesto a convertirse en lo que el muchacho sería retenido, restringido, lejos de casa. No pide perdón como abstracción, pide cargar como acción. Por lo tanto, cuando se reconstruye la confianza, no busques primero lágrimas. Busca transferencia. ¿Quién llevará lo que se cayó? ¿Quién absorberá el costo de la reparación? ¿Quién cambiará conveniencia por compromiso? Mientras tanto, José observa respiración atrapada entre dos vidas. El hombre que una vez suplicó desde una cisterna, ahora oye una súplica para revertir una vieja maldición. Al hombre a quien le arrancaron el manto, ahora ve a un hermano despojarse de estatus y libertad por elección. El sistema es diferente. Los hombres son diferentes. El futuro podría ser diferente también. Este es el misterio que se sienta en el centro de las historias de redención. En algún lugar alguien tiene que pagar lo que el amor debe. No para cuadrar la contabilidad cósmica con esfuerzo humano, sino para abrir un espacio donde un vínculo roto pueda volver a confiar. Judá no puede sanar todo, pero puede sostener la línea donde su pasado una vez la quebró. Puede elegir ser la viga de carga en una casa que una vez incendió. Termina con una lógica simple. ¿Cómo subiré a mi padre si el muchacho no va conmigo? Esa es la pregunta que persigue a cualquier traidor que quiere volver a casa. ¿Cómo subiré de regreso a la comunidad? De regreso a la adoración, de regreso al sueño, si no llevo conmigo a aquel a quien ayudé a poner en peligro? La corte queda inmóvil. El cielo se inclina. Por lo tanto, cuando la compostura de José se quiebre, en la siguiente parte, no será porque el discurso fue elocuente. Será porque el hombre fue cambiado lo suficiente como para que el amor pudiera arriesgarse a ser conocido otra vez. El arrepentimiento real crece hasta la sustitución, cargar voluntariamente un costo para que el vulnerable quede libre. En la reparación de la confianza buscas a la persona lista para cambiar conveniencia por responsabilidad y convertir las prendas en precios pagados. Algo se rompe al principio en silencio como una costura que cede. El control de José ha sido de hierro desde la cisterna, la cárcel, el palacio. Pero la oferta de Judá de darse a sí mismo tira de un hilo que deshace todo el disfraz. Despeja la sala con una orden que los siervos sienten en los huesos. Se cierran las puertas. Afuera calla la arena. Solo quedan los hermanos rodeados de columnas y una década de fantasmas. Entonces el desbordamiento. No un llanto educado. No neblina cinematográfica. Un sonido desde el centro de un hombre que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Egipto hablará de ello después de cómo el grito del gobernador resonó por los corredores, de cómo incluso el personal del faraón preguntó qué noticia había llegado. Los hermanos se ponen rígidos como hombres en la trayectoria de una tormenta inesperada. Y luego palabras simples como una dirección de casa pronunciada tras el exilio: yo soy José. No un título, un nombre que enterraron, un nombre que vendieron, un nombre que vive. Por lo tanto, el pavor camina por la sala. Si este es José, la justicia viene con filo. Retroceden sin moverse, calculando lo que merecen, intentando medir la distancia entre un pecado antiguo y un poder presente. Pero José no dejará que la aritmética corra. Cierra la brecha no con acusación, sino con encuadre. Nombra su acción como mala, no retoca el pasado, pero eleva el lente hasta que otra historia entra en foco. Ustedes vendieron, Dios me envió. No conviertas eso en calcomanía de parachoques. Siéntate con el músculo detrás. Se niega a mentir sobre lo que hicieron. Se niega a permitir que lo que hicieron sea el autor final. Los reúne como un pastor reúne a un rebaño tembloroso. Habla con la gramática de la providencia no para excusar, sino para asignar propósito. A la hambruna le quedan años. La supervivencia debe organizarse. Una familia debe preservarse. Por lo tanto, la historia que comenzó con un manto y una jactancia se vuelve parte de un plan de rescate más grande de lo que cualquiera podía cargar solo. José suelta la venganza como una mano suelta una espada, deliberadamente, dolorosamente, en obediencia a una visión de Dios más grande que su herida.
Luego, el cuerpo dice la verdad que la boca acaba de hablar. José abraza a Benjamín hasta que crujen los cuellos, y las lágrimas oscurecen cuellos. Besa a cada hermano llorando, dejando que el afecto bautice lo que la confesión ha abierto. Esto no es reconciliación barata. Es misericordia encarnada después de cambio verificado. Los abrazos no son premios por discursos, son sacramentos de un nuevo comienzo. Y los hermanos por fin encuentran palabras no para defenderse, sino para hablar con el hombre que pensaron haber borrado. Observa el orden. Primero despeja la sala porque la revelación pertenece a la seguridad. Segundo, dice la verdad con claridad porque el perdón que niega la realidad es frágil. Tercero, enmarca su pecado dentro del propósito de Dios porque el cinismo muere cuando entra el sentido. Cuarto, los toca porque los cuerpos necesitan saber lo que las almas oyen. Este es un plano para nuestras propias revelaciones. Después de que la traición se ha encontrado con arrepentimiento real, crea privacidad. Habla verdad, da propósito, practica el afecto. No todo a la vez, no siempre en un solo día, pero en este orden, el corazón puede soportarlo. Las lecturas comunes aplanan la línea de José en fatalismo. Todo fue Dios. Eso no es lo que dice. Dice que Dios obró, se movió dentro de. Y a pesar de la traición humana para producir vida donde se intentó muerte. Eso es diferente de llamar bueno a lo malo. Es llamar a lo malo anulado. Es mirar atrás a un cañón y encontrar para tu sorpresa un puente que no podías ver mientras caías. Por lo tanto, cuando contamos nuestras propias historias, podemos practicar la misma precisión, nombramos la herida, rechazamos la negación y adoramos a aquel que puede trenzar supervivencia con fibras destinadas a estrangular. Y los límites, la misericordia no borra la sabiduría. En el siguiente movimiento José planeará: Gosén espacio roles provisiones para que la reconciliación tenga estructura. El amor no es volver a la ingenuidad. Es el valor de proteger lo que ha sido sanado. Pero aquí en esta sala cae el límite más importante, el que impedía a estos hombres creer que un futuro juntos fuera siquiera posible. La puerta entre ellos se abre sobre goznes engrasados con lágrimas. Trae esto a casa. Si eres el herido, quizás sientas presión para producir este momento a demanda. No lo hagas. José no se reveló hasta que el arrepentimiento salió a la superficie y la solidaridad se probó. Tus lágrimas y tu verdad pueden esperar la seguridad. Y cuando llegue el tiempo, habla como José, verdad sin veneno, propósito sin lugares comunes. Si eres el arrepentido, no apresures la revelación. Construye el puente con conducta. Y si miras desde la galería de tu propia vida, pregúntate dónde puedes elegir sentido sobre amargura, no llamando inocuo al daño, sino negándote a que el daño tenga la última palabra. Una familia que una vez creyó que la historia había terminado ahora, oye levantarse un final distinto. No todo dolor está curado, no toda confianza es automática. Pero algo santo ha comenzado lágrimas que no son solo duelo, y verdad que no es solo juicio. El pasado está de pie en la sala, y el futuro entra junto a él. En la reconciliación di la verdad sin venganza, y enmarca el pasado dentro del propósito mayor de Dios. Lágrimas que nombran el daño y brazos que acogen con sabiduría son las puertas por las que camina un futuro nuevo. La reconciliación abre corazones, ahora debe organizar vidas. El palacio zumbaba con buen rumor. El faraón, ansioso por alinearse con un milagro, lanza recursos como flores en un desfile. Carros, dice José, y los carpinteros empiezan a medir ejes. Provisiones y los graneros se abren de par en par. Animales y los patios se llenan del aliento constante del transporte. Por lo tanto, el siguiente acto santo no es otro abrazo, es un plan. José elige Gosén, una llanura fértil cerca del brazo oriental del Nilo, próxima a las líneas de suministro, y lejos del delicado orgullo de las leyes egipcias de Mesa. Los pastores son una abominación en la cultura egipcia. José no peleará esa batalla, la aprovecha. Digan que son cuidadores de ganado, les instruye. No para disfrazar identidad, sino para aclarar función. La misma profesión que antes los hacía forasteros,
Ahora protegerá a su familia de la asimilación y de la política palaciega. Gracia con barandales. Esta es sabiduría que muchas reconciliaciones pasan por alto. El perdón saca el cuchillo de la herida. Los límites impiden que alguien lo vuelva a tomar. Por lo tanto, Gosén no es exilio, es estructura. Espacio para que la familia florezca sin fingir que el pasado no dejó fallas. José servirá cerca del faraón. Ellos pastorearán rebaños, ambos lo bastante cerca para cuidar, y lo bastante lejos para respirar. Amor calibrado. También practica el honor práctico. Envía vestidos y plata sí, pero más importante grano para el camino y carros para los débiles. Jacob es anciano. Los nietos tienen piernas cortas. El viaje es largo. El arrepentimiento puede estar probado. Aún así, la compasión debe planearse. La confianza se reconstruye más rápido cuando la logística protege al vulnerable. Los hermanos parten con la cabeza girando en parte por asombro, en parte por el latigazo de una historia que solo Dios podría escribir. Luego, la reunión familiar que toda reparación debe enfrentar. ¿Qué diremos en casa? José anticipa el desvío hacia el chisme triunfal o la espiritualidad vaga y habla con claridad. Cuéntenle a mi padre toda mi honra en Egipto y tráiganlo pronto. No para jactarse, sino para anclar la realidad. El punto no es que José sea importante. El punto es que hay provisión lo bastante fuerte para cargar su debilidad sin vergüenza. La esperanza basada en la realidad cura la desesperación mejor que los eslóganes. Las lecturas comunes tratan a Gosén como una nota al pie, una parte geográfico. Pero Gosén es terapia pastoral. Responde a la pregunta, ¿cómo volvemos a vivir cerca sin reherir lo que acabamos de sanar? Estableciendo roles, definiendo alcance, guardando la cultura y manteniendo acceso al apoyo. José no exige escenas diarias para demostrar perdón. No derrumba la vocación en una sola empresa compartida. Crea un patrón donde el afecto tiene espacio y la fricción tiene límites. Tráelo a lo moderno. Después de una traición laboral, la restauración puede verse como funciones separadas. Gastos con doble firma y revisiones trimestrales, no como castigo, sino como oxígeno para la confianza. En la recuperación matrimonial, puede incluir calendarios transparentes, contraseñas compartidas y una pareja mentora en marcación rápida, no como vigilancia, sino como andamio mientras fraguan los muros. En las familias puede ser expectativas claras sobre dinero, cuidados y límites con la familia política, para que el amor no se ahogue en suposiciones. Así, cuando sucede el reencuentro no es caos. La gente sabe dónde pararse y qué cargar. La bendición del faraón se encuentra con la prudencia de José. La gracia se encuentra con el gobierno. Y cuando llegue Jacob, esta estructura acunará sus huesos viejos y calmará su largo miedo. Gosén es una promesa, estaremos cerca y seremos sabios. La lección es suave pero firme, la misericordia es una puerta. El orden la mantiene abierta. A menudo creemos que los límites son falta de amor. En Génesis, los límites son la forma en que el amor sobrevive tanto a la prosperidad como a la presión. José, que ha aprendido administración en hambruna y favor por igual, regala a su familia no solo lágrimas y besos, sino condiciones en las que esas lágrimas y besos pueden volverse un modo de vida. Después del perdón, construye Gosén roles claros, distancia saludable, acceso definido y apoyo práctico. Los límites no diluyen la reconciliación, la protegen para que el amor perdure. Las buenas noticias pueden sentirse peligrosas cuando has sufrido lo suficiente. Los carros brillan como milagros al sol, cargados de grano y regalos. Hijos que una vez regresaron con sangre en un manto, ahora vuelven con una historia demasiado luminosa para sostener José vive. No solo está vivo, gobierna. El corazón de Jacob se tambalea bajo una esperanza como un campo en sequía, bajo una lluvia repentina. Por lo tanto, la primera respuesta no es movimiento, es duda. Basta, dice lentamente, como probando cada palabra en busca de grietas. Basta para dejar la tierra de la promesa. Basta para arriesgar los últimos años de una vida marcada en un camino que no puede terminar. Así que se detiene en Beerseba, el antiguo altar fronterizo,
el lugar donde su padre y su abuelo cavaron pozos e hicieron votos. Antes de mover una sola rueda de carro, enciende un fuego. Dios se había encontrado con él en otra noche, cielo en escalera, sobre una almohada de piedra, promesas derramándose como luz de estrellas. Esta noche, un anciano hace la misma pregunta que hizo un joven. ¿Estarás conmigo si voy? Por lo tanto, la peregrinación se pausa para adorar, porque las decisiones grandes no se toman solo por inercia. Cae la noche, los rescoldos respiran, y la voz llega no en regaño, no en acertijo. Jacob, Jacob. El nombre repetido es una mano en el hombro. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo mismo descenderé contigo y también ciertamente te haré subir de nuevo. Y la mano de José cerrará tus ojos. La promesa aterriza en 3 anclas propósito. Yo haré presencia, yo mismo iré, y ternura personal, la mano de José al final. Por lo tanto, afloja el temor de que su historia sea tragada por una tierra extranjera. Egipto no poseerá la narrativa. Dios lo hará. Esto importa para la reparación porque la confianza no solo corre entre hermanos, corre entre un corazón herido y su Dios. La parcialidad y el control de Jacob han dejado moretones en su casa. No puede arreglar todo con fuerza de voluntad, pero puede rendirse, puede bendecir un camino que no habría elegido y soltar a hijos que antes aferró demasiado. La rendición no es pasividad, es consentimiento activo a un plan más sabio. Es el valor de dejar que la gracia interrumpa tus rutinas. Al amanecer, Israel se levanta. El cambio de nombre importa a Jacob el que agarra. Se vuelve Israel, el que lucha con Dios que por fin camina bajo una promesa en lugar de contra ella. La caravana cruje en movimiento, niños adormecen en carros acolchados con sacos de grano. Cabras balan, mujeres aseguran vasijas, hombres cuentan. Cada vuelta de rueda es un acto de fe. Por lo tanto, cuando el reencuentro en Gosén estalle en lágrimas, detonará sobre un cimiento construido aquí en una noche, cuando un anciano dejó que la voz de Dios superara su miedo. Acércalo. Puede que estés de pie en tu propio Beerseba, el umbral entre lo que conoces y lo que necesitas. Quizá la reconciliación requiera moverte hacia una comunidad que dejaste o una conversación que has evitado. Quizá signifique soltar a hijos adultos hacia futuros que no puedes supervisar. Quizás signifique dejar un rol que dominas para acercarte a una sanidad que te humillará. Antes de moverte, levanta un altar, lo que eso signifique para ti. Oración en un balcón, una caminata larga sin audífonos, un diario abierto tanto al duelo como a la guía. Pide las 3 anclas que recibió Jacob: propósito, presencia, ternura, personal. Las lecturas comunes tratan esta escena como una nota de viaje, empacar, salir. Pero la escritura se desacelera aquí para mostrar la bisagra espiritual. La logística sin rendición engendra ansiedad. La rendición sin logística engendra caos. Jacob entrega su miedo y Dios responde con dirección lo bastante clara como para cargar un carro. La reparación a escala requiere ambas corazones suaves y planes sólidos. Para cuando ruedan las ruedas, la familia carga más que víveres. Cargan permiso santo específico suficiente para atravesar el dolor de partir. El hombre que dijo, «Todo esto se ha puesto contra mí», ahora dice con su movimiento, «Dios está conmigo». Por lo tanto, los próximos capítulos, abrazo, presentaciones, vida en Gosén, no serán actos de pánico sino pasos de paz. Antes de grandes avances en reconciliación, detente en tu Beerseba. Busca el propósito, la presencia y la ternura personal de Dios, luego avanza con valentía rendida, dejando que la fe, no el miedo, ponga las ruedas en marcha.